¿Alguna vez se han preguntado si afectan los insecticidas a nuestras plantas? Esta fue la pregunta que Juan Camilo Osorio Ospina, Nicole Gumbener Pérez y quien les habla Isabela Rosso nos planteamos. Para resolver esta pregunta planteamos un proyecto que expondremos a continuación, el cual está dividido en introducción, motivación, preguntas de investigación, metodología de la investigación, resultados, qué significan estos resultados y pasos a seguir, donde hablaremos de los errores cometidos en nuestro experimento, cómo los mejoraríamos y qué otros experimentos pueden inventarse. A modo de introducción, queremos contarles que los insecticidas son compuestos químicos que matan insectos. Estos son continuamente usados en la agricultura. Se conocen cerca de 10.000 variedades de insectos que afectan plantas, de los cuales 550 son extremadamente resistentes al uso de estos insecticidas. Uno de nuestros insecticidas de interés es Raid Multi, el cual promete una fórmula efectiva de base acuosa que mata insectos con un 80% menos de solventes químicos que otros insecticidas. También nos promete no dañar nuestras plantas. Otro insecticida que nos interesa es un spray insecticida con ajo, que es un potente repelente natural de insectos, el cual tiene una gran capacidad de disuadir y ahuyentar. Ahora, ustedes pensarán que los insecticidas se usan solo en grandes cultivos. Sin embargo, estos pueden ser usados por nosotros en nuestros hogares para proteger a nuestras plantas. No obstante, puede que algunos insecticidas no sean tan buenos para nuestras plantas y puedan afectar la salud de estas, haciendo que las hojas empiecen a tornar cafés, se caigan y haya daño en las flores, las cuales pueden llegar a morir. Además, la toxicidad de un insecticida puede provocar especies reactivas de oxígeno. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a moléculas de oxígeno que reaccionan con otras moléculas de la célula y pueden llegar a dañar el ADN, las proteínas e incluso causar la muerte de la célula. Es por ello que durante este proyecto exponemos plantas e insecticidas para ver qué tan perjudiciales pueden llegar a ser. Ahora, ¿qué nos motivó? En años recientes se ha vuelto crecientemente popular hobbies como los de la jardinería y el cuidado de plantas ornamentales. Con ellos, un sinnúmero de insecticidas con diferentes grados de toxicidad y mecanismos de acción. Escuchamos que si estamos lidiando con plagas de insectos en nuestras plantas, debemos hacer uso de insecticidas. Sin embargo, ¿qué tan buenos son estos productos para nuestras plantas? ¿Pueden llegar a dañarlas? A pesar de que hay muy pocas investigaciones sobre el efecto que tienen los diferentes insecticidas vendidos a nivel comercial, sabemos que estos pueden ser potencialmente peligrosos para las plantas. La toxicidad de los insecticidas puede afectar de manera negativa el crecimiento y desarrollo, debido a que reduce el contenido de clorofila y proteínas, causando una menor eficiencia en los procesos fotosintéticos. Después de reflexionar mucho sobre el uso de insecticidas en nuestras plantas, nos surgieron varias preguntas de investigación. Primero, ¿cuál es el efecto que tienen diferentes insecticidas sobre plantas de jardín? Segundo, ¿cómo se comparan diferentes insecticidas? Y tercero, ¿es más seguro usar insecticidas industriales o caseros? Estas preguntas también nos llevaron a otras, que nos ayudaron a estructurar nuestro proyecto de investigación. Nos planteamos, ¿cómo podemos idear un experimento que nos ayude? ¿Cómo interpretamos los resultados? ¿Podemos aplicar lo aprendido a nuestros futuros jardines? Finalmente, se nos ocurrió una manera de abarcar el experimento. En cada una de nuestras casas decidimos probar 2 diferentes tipos de insecticidas en unos geranios y comparar los resultados a un grupo control para ver qué pasaría si no usamos ningún pesticida. Observamos y documentamos los diferentes daños que ocurrían en las plantas y al terminar el proyecto analizamos las hojas dañadas y el efecto de usar insecticida o no sobre las plantas en general. Para nuestro experimento hicimos uso de 30 geranios, los cuales fueron divididos en 3 grupos de 10.
Durante un mes, 2 grupos fueron sometidos a un insecticida y el tercer grupo se trató únicamente con agua. Las plantas expuestas a los insecticidas fueron rociadas cada 3 días durante 30 días y fueron regadas con agua 2 veces a la semana, al igual que las plantas del grupo control. A los del uso industrial les aplicamos RAID 5 segundos por metro lineal a una distancia de 90 centímetros según las instrucciones al respaldo del producto. Las plantas del grupo artesanal fueron sometidas a un insecticida casero preparado a base de un diente de ajo, 200 mililitros de agua y 2 clavos de olor. Las plantas fueron rociadas hasta cubrir las hojas. El último grupo funcionó de control, es decir, no fueron sometidos a ninguno de los 2 insecticidas. Ahora bien, para cuantificar nuestros resultados y tener una forma tangible de responder a nuestra pregunta, decidimos hacer un conteo de las hojas en nuestras plantas que presentaban daños. En segunda instancia, también calculamos el área foliar, la cantidad de las hojas que presentaban clorosis. Con esto hacemos referencia a un cambio en la coloración de las hojas que representa una falta de clorofila, por ende una falta de actividad fotosintética y básicamente hambruna para la planta. La clorosis la identificamos por un coloramiento amarillo de las hojas. Finalmente hicimos uso de la herramienta de RStudio para poder analizar nuestros datos a través de pruebas estadísticas. Ahora bien, una vez finalizado el experimento y habiendo contado el número de hojas dañadas, pudimos establecer por medio de las pruebas estadísticas que se trataban de datos que eran normales, lo que quiere decir que eran entre comillas típicos, y a partir de esto, por medio de una segunda prueba estadística, establecer que no había una diferencia significativa, una diferencia pues podría decirse verdadera, entre el promedio de hojas caídas para cada grupo. Esto es verdad para todas las posibles combinaciones, lo que quiere decir que el grupo de plantas que fue tratado con ajo en realidad no era distinto al control o inclusivemente a las plantas que eran tratadas pues con RAID. Para nuestro análisis de la clorosis seguimos un procedimiento similar al anterior, ajustándolo a las particularidades de nuestros datos. Así como en el proceso anterior, tampoco fuimos capaces de encontrar una diferencia significativa, una diferencia notable entre nuestros datos, lo que quiere decir que para ninguno de nuestros grupos, ninguno de los geranios que fueron tratados con RAID o ninguno de nuestros geranios que no fue tratado con ningún insecticida, había un paso diferente en el cual avanzaba la clorosis, es decir, todas eran afectadas por igual por esta aflicción. Y bueno, ¿qué significa todo esto? Pues a lo mejor el insecticida que habíamos comprado en efecto es seguro para las plantas y en este experimento no hubiese sido posible observar algún efecto negativo en primer lugar con este producto, o a lo mejor ninguno de los ingredientes activos en el ajo o en el insecticida industrial era lo suficientemente tóxico o lo suficientemente concentrado como para poder tener un efecto dramático sobre nuestras plantas, o inclusivemente también podría pensarse en el efecto que el tiempo en el cual se llevó a cabo el experimento puede tener sobre nuestros resultados. A lo mejor un mes no es lo suficientemente largo como para empezar a observar diferencias entre los tratamientos vistos. Todo esto tiene especial significancia o especial valor si se tiene en cuenta qué es lo que podríamos mejorar en futuros experimentos. Finalmente, y a pesar de nuestros resultados, nos sentimos motivados para pensar en más experimentos que abarquen un marco de tiempo muchísimo mayor, que traten de controlar más variables tales como la temperatura o la cantidad de luz que reciben al día todos los individuos experimentados, que traten de contemplar nuevas plantas, pues
un geranio no es el único individuo o la única planta que se encuentra en un jardín, y también que contemplen una mayor variedad de químicos insecticidas, pues existe una grandísima variedad en el mercado.